Muy buenas tardes y bienvenidos otra vez a Hablando Inmigración, donde contestamos sus preguntas en vivo aquí en Facebook Live. Soy el abogado Caín Houlihan con el bufete Morar, Houlihan, Rivas y Hochstetter aquí en Milwaukee, Wisconsin, donde ayudamos a los inmigrantes de todas partes del mundo con sus trámites de familia, de beneficios humanitarios, de inmigración, básicamente cada tipo de caso de inmigración, a menos los de patrones de empleadores, pero ayudamos con asilo, defendemos a los que están en proceso de deportación en la Corte de Inmigración, hacemos la ciudadanía y mucho más. Gracias por estar aquí conmigo. Muy buenas, muy buenas. El tema de hoy es pues sobre los antecedentes penales y cómo pueden afectar el caso de uno. Pues nadie quiere tener ese tipo de problema, pero pues obviamente hay muchas personas que tienen esa situación y que ocupan ayuda para saber sus opciones, si pueden arreglar una residencia o un permiso o algo así, o si no pueden, y para evitar algún riesgo de que si aplican para algo con un delito grave, que están corriendo tal vez riesgo de algo, ¿verdad? Voy a hablar de todo eso, de qué tipo de delitos pueden afectar los trámites, qué puede resultar en deportación y qué no, y cómo y cuándo hay defensas de como perdones o amparos en corte también que se puede pedir. Ok, muy bien. Un recuerdo que les quiero recordar que voy a dar la información primero y al final de la información voy a contestar sus preguntas. Entonces pueden hacer su pregunta en los comentarios en cualquier momento, pero voy a esperar hasta terminar con la información antes de contestar las preguntas para contestar todas las preguntas una por una. También hacemos esto porque en el canal de YouTube que tenemos, compartimos los videos con la información, pero quitamos la parte de las preguntas porque queremos que pues tener acceso nada más a la información y que los videos sean un poco más breves. Los videos completos están grabados también y se quedan aquí en nuestro sitio, nuestra página de Facebook. Siempre puede tener acceso a estos videos. Antes de comenzar con la información, quiero recordarles que estoy aquí cada lunes a las 4:30 de la tarde y mi compañera Elizabeth, la abogada Elizabeth, está aquí cada jueves a las 9 de la noche. Bueno, voy a comenzar hablando de antecedentes penales, porque todos sabemos que pueden tener en algunas situaciones, efectos sobre el estatus migratorio de uno o el trámite que uno quiere seguir o en que ya está procesando. Entonces, voy a hablar en términos un poco generales porque como la ley de inmigración ya es complicada, esa parte de cómo uno puede ser afectado por antecedentes penales es aún más complicado que el resto de la ley de inmigración. Pero por lo típico se puede decir que algunos delitos menores que no sean tan graves, no muy serias, a veces no afectan la elegibilidad de uno. Hay muchos delitos por los cuales está bien seguir con una aplicación que no va a tener mucho efecto, que no descalifica a una persona de un trámite de familia o de una aplicación humanitaria. Simplemente no cuentan mucho. Y unos ejemplos comunes son pues por delitos o tickets de tráfico, por ejemplo, con excepción de manejar bajo la influencia de alcohol. Eso sí puede tener un efecto en muchos casos, no siempre, pero depende de su caso, pero puede afectar un requisito que se llama el buen carácter moral, que en muchas aplicaciones uno tiene que mostrar buen carácter, y una condena por conducir bajo la influencia puede afectar eso. Pero por lo típico, manejar sin licencia, velocidad, infracciones de tráfico comunes no van a afectar. Tampoco afectan delitos menores muy comunes, algunos que, por ejemplo, conducta desordenada, por lo menos aquí en Wisconsin, y hay otros, pero el punto es de que si tiene antecedentes penales hay que
analizarlos, a ver si tienen efecto o no tienen efecto, pero los delitos que no sean tan serios muchas veces no tienen efecto sobre su elegibilidad. Puede pedir el beneficio todavía o el trámite. Hay algunos delitos un poco más serios que sí pueden tener efecto. Por ejemplo, pueden resultar en deportación o en negación de una entrada al país, o puede descalificar uno de un trámite, pero para muchos de esos delitos hay perdón disponible. Y para personas que ya están siendo deportados, a veces hay amparos que se puede pedir, por ejemplo, uno que se llama cancelación de deportación para los residentes permanentes, porque también los residentes pueden ser deportados por ciertos crímenes. Entonces, en muchos casos, a pesar de tener un delito, una mancha en su récord, a veces es muy posible conseguir un perdón. Pero el perdón requiere mostrar sufrimiento a un familiar, normalmente que sea un padre, esposo o hijo, ciudadano residente, que va a sufrir si no aprueban el perdón de la persona. Así es que tenemos delitos a veces no tan serias que no afectan la aplicación, otros un poco más serias que sí tienen efecto, pero hay perdón disponible, y otros delitos más graves que no tienen perdón. En situaciones más comunes, normalmente no hay perdón para la mayoría de los crímenes muy serios, muy graves. Por ejemplo, en un proceso familiar hay delitos serios que descalifican a la persona y no hay perdón, nunca puede arreglar, por ejemplo, por delitos que tienen que ver con venta de drogas, cosas así. Pero es importante saber que hay algunas excepciones. Por ejemplo, la visa U trae un perdón más amplio, más flexible, que puede perdonar hasta delitos más graves. Pero el perdón típico en otros trámites como de familia o de VAWA también, y otros procesos también, no traen perdón tan flexible, entonces no va a poder perdonar ciertos delitos más graves. Entonces, si tiene un delito grave y quiere tratar de conseguir papeles, pues de todos modos, ¿qué puede hacer? No quiere decir que es situación perdida necesariamente. Depende un poco, porque a veces podemos reabrir casos viejos, casos criminales. He logrado esto, no es fácil, pero a veces es posible. Entonces, si tiene una condena muy seria que está afectando, que está bloqueando sus posibilidades de arreglar, debemos de hablar porque podemos ver si se puede volver a abrir su caso y negociar alguna alternativa, alguna rebajada de cargos, o en algunos casos desechar el caso completamente. Hay muchas situaciones. Como he dicho muchas veces, en la ley de inmigración hay muchas complicaciones, pero también hay muchas posibilidades. Cada caso es muy diferente. Como dije antes, hay diferentes requisitos para los diferentes trámites y los diferentes tipos de estatus migratorio. Por ejemplo, por algunas aplicaciones, los antecedentes penales pueden descalificar la persona, pero hay otros que estamos viendo si la persona tiene buen carácter o no. Entonces, buen carácter básicamente quiere decir que no tiene nada muy fuerte durante el plazo que están diciendo. Por ejemplo, para la ciudadanía típica, si no está casado con un ciudadano, una persona tiene que esperar 5 años de residencia y tiene que tener buen carácter moral durante los 5 años. Entonces, si tiene cualquier problema durante los 5 años, el oficial puede tomar eso en cuenta para decidir si tiene buen carácter o no. Pero al otro lado va a estar viendo lo bueno de uno también. Va a balancear lo malo y lo bueno. Si tiene algo muy pequeño, algo no muy fuerte en su récord, tal vez puede decir, ok,
tuvo un error, pero tiene también muchas cosas positivas, entonces voy a otorgar o aprobar su aplicación. El buen carácter moral, por ciertas cosas, automáticamente queda fuera del buen carácter. Por ejemplo, cualquier delito que resulta en 180 días o más de cárcel, entonces, o sea, de tiempo dentro de la cárcel o prisión, no puede mostrar buen carácter moral, pero para cosas menos serias, depende mucho de las circunstancias. Entonces, lo mejor es que si tiene récord limpio, pues no hay problema, puede mostrar fácilmente el buen carácter moral, pero pues toman otras cosas en cuenta también, como la manutención de niños, si ha pagado los impuestos, si debe dinero al gobierno para los impuestos, pero enfocándonos más en casos criminales. Estamos viendo qué tan serio fue el delito y si hubo una rehabilitación, si hay otros factores muy fuertes positivos. Entonces, cada caso es un poco diferente, pero pues quiero explicar de que hay diferentes como categorías de crímenes, se puede decir, y algunos que no son tan serios no caen en las categorías de que causa problemas, que pueden negar su aplicación. Hay otros que sí, pero hay perdón, y si el perdón es aprobado, puede agarrar el beneficio todavía de su residencia, por ejemplo. Y hay otros que son muy graves y que por los cuales no hay perdón, y tendría que ver si se puede abrir su caso de nuevo, a ver si se quita el caso de su récord completamente o si hace una rebajada que ya no afecta su elegibilidad para el trámite que está pidiendo. Así es que, pues yo tengo, bueno, como he dicho antes, más de 10 años de experiencia como abogado. He trabajado en muchos casos con personas con antecedentes penales, entonces he visto un poco de todo. Tengo mucha experiencia con explicando, pues, por qué uno merece el perdón. He ganado muchos perdones, muchísimos. No es una garantía porque cada caso es diferente, obviamente, pero sí tenemos buen récord de ganar perdones cuando una persona califica. También, como mencioné, he logrado reabrir casos criminales en Wisconsin. Puedo ayudar, como quiero mencionar, puedo ayudar con casos de inmigración de cualquier estado de los Estados Unidos, como somos abogados de inmigración y la ley de inmigración es federal, no es estatal, entonces es la misma ley en todo el país y nosotros tenemos derecho de representar inmigrantes en sus trámites en cualquier parte de los Estados Unidos, pero para reabrir casos criminales, nomás quiero mencionar que nomás hago esto en Wisconsin. Si tiene su caso criminal en otro estado, yo puedo ayudar a buscar un abogado para poder tratar de reabrir su caso criminal y después, si logramos esto, seguimos adelante con su trámite de inmigración. Logré hacer eso en algunos casos. Uno que recuerdo muy bien, que tuve el caso con alguien que vive aquí, que antes vivía en California. Buscamos una abogada en California, logró quitar el caso, reabrir el caso y rebajó el cargo y sí salió bien y quedó elegible y yo la representé con migración y sí arreglamos su residencia. Entonces sí salió bien y hay posibilidades. No quiero decir en 100% de los casos, pero sí y uno nunca sabe hasta que intenta, ¿verdad? Si va a tratar de arreglar, aunque tenga problemas anteriores en su pasado, hay que intentar, hay que asesorar sus posibilidades antes de decidir, pues sí o no. Ok, bueno, estoy pidiendo preguntas porque no veo muchas, pero antes de contestar las preguntas, quiero mencionar que hay dos situaciones en que estamos peleando un poco con migración sobre los antecedentes penales. Uno es en aplicaciones, por ejemplo, una solicitud familiar, un trámite de TPS, una aplicación para DACA, una aplicación para VAWA, por ejemplo,
las víctimas de violencia doméstica. En esos casos estamos metiendo una aplicación y los récords de uno y estamos tratando de decir, mira, esto no descalifica a la persona de este beneficio, o estamos reconociendo que sí tiene el problema, pero califica para perdón y estamos entregando el perdón junto con la aplicación. En casos que tienen que procesar en la embajada o el consulado en su país, tenemos que hacer el trámite primero y ya cuando hace su entrevista, entonces el oficial va a decir, ok, tiene este problema, necesita perdón, ahora tiene que meter su perdón y nosotros preparamos y entregamos el perdón y ya cuando el perdón es aprobado, volvemos con el consulado o embajada para sacar la visa para venir a los Estados Unidos. La otra situación donde estamos peleando básicamente sobre los antecedentes penales es la Corte de Migración. La Corte de Migración es donde se decide si una persona es deportado o si se queda aquí. Entonces, un juez de migración revisa el caso y una persona tiene derecho de pedir un amparo, por ejemplo, para quedarse en el país o pues si califica para uno. Entonces, los residentes que están siendo deportados por delitos a veces califican para la cancelación de deportación. Hasta pues ellos también pueden ser excluidos por delitos muy graves, por algunos muy graves que se llaman felonías agravadas. No se puede pedir el amparo de cancelación de deportación. Pero hay algunas personas que si tienen un delito muy viejo, califican bajo una vieja ley que todavía existe, pero solo ayuda a condenas criminales viejos, si tienen cierta edad. Entonces, a veces podemos pedir ese amparo también. Y en otros casos, estamos pidiendo frente al juez de migración un cambio de estatus o ajuste de estatus o la cancelación de deportación para los que no son residentes todavía. Un asilo, por ejemplo, por ciertos delitos, uno queda descalificado del asilo también. Hay mucho que asesorar antes de comenzar un trámite o durante un trámite para poder ayudar y representar a una persona, por ejemplo, con el juez de migración. Hay mucho que asesorar primero para poder entonces tratar de conseguir el beneficio que está buscando. Bueno, con esto creo que es toda la información que tengo de hoy. Se puede hablar de ese tema por días, ¿verdad? Hay mucho complicado en lo de los antecedentes penales, pero quiero hacer las contestaciones a las preguntas y quiero recordarles que en cualquier momento pueden comunicar con nuestra oficina si quiere una cita o consulta. Nuestro teléfono está en la pantalla, es el 414-519-6882. Puede mandar un mensaje en Facebook Mensajero con su nombre y teléfono y nosotros le hablamos, le llamamos para programar su cita.